Y amigos de estas calendas, de estos momentos en los que nos ponemos una cita todos los viernes para hablar de estos hechos increíbles, de hechos inexplicables, de historias asombrosas, porque este mundo, cada día en que decimos los seres humanos que lo conocemos más, pues más nos asombra. Y hay cosas que más están allí y que no tienen explicación lógica. Y nosotros pues estamos humildemente en este trabajo compartiendo con personas que conocen mucho de estos temas y hablando de tantas cosas que a ustedes y por supuesto a mí me apasionan. El misterio, los hechos increíbles y las situaciones asombrosas. Todo esto que nos llena de dudas y siempre el ser humano cuando deje de preguntarse, de indagar, pues simplemente perdemos nuestra esencia de ser humanos. Hoy, bueno, un hombre que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, que ya lo conocemos, a propósito, pues él ha tenido, cuando estuvo aquí con nosotros en Pandemia Misterio de Nocturna RCN, muchas personas opinaron y dijeron que les había gustado mucho esa intervención y por eso, pues, nuestro invitado repite programa. Está con nosotros hoy también y para mí es un placer, es un privilegio saludarlo. Antes que todo, pues si quieren seguirnos, además de los que nos sintonizan en la radio, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio y pueden seguir esta transmisión. Pueden vernos, pueden participar en el chat enviando sus preguntas y también todo lo que quieran opinar sobre estos temas. Y también en nuestras casi más de 130 emisoras que tiene RCN, la radio de Colombia. Nuestro invitado, como bien ya saben, documentalista, él es guionista, periodista, también ha incursionado en la actuación. Él está en la Argentina y está detrás de un proyecto maravilloso que personalmente a mí me encanta y que está muy pronto para estrenarse en Colombia. Él es Jorge Luis Zuxdorf y está con nosotros en esta noche. Jorge Luis, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Diego, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor y un gusto muy grande estar otra vez contigo y con toda tu audiencia. La verdad que yo también me quedé súper contento y súper entusiasmado la otra vez. Y la verdad que no había hilado que volvía a hablar contigo hoy y No, estoy súper contento de eso. yo tampoco. Cosas del destino. Bueno, querido Jorge, me alegra mucho que estemos aquí y agradezco que saques este tiempo porque tú estás en este momento, pues en la Argentina, hoy es un día festivo, el churrasco se puede estar enfriando, pero estamos aquí para hablar de algo que nos apasiona y que, que tenemos en común. Es una cita con el misterio, es una cita con lo inexplicable, porque ese gran canal que es History, que recuerdo que yo siendo muy pequeño, aprendí una barbaridad sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre hechos que no ocurren en este planeta gracias a ese gran canal que es History. Y ahora viene en una segunda temporada con una producción maravillosa que es inexplicable en el canal History. Quiero, Jorge, que nos cuentes un poco a todos los que nos escuchan, cómo va esta segunda temporada que se estrena ya en pocos días, ¿no? La verdad que estamos súper entusiasmados, súper contentos. Piensa que es más de un año de trabajo el haber desarrollado estos 8 capítulos. Fue un trabajo de investigación muy grande, porque si bien son 8 capítulos, al haber tantos temas en cada capítulo, en realidad tuvimos que recorrer gran parte del continente. Piensa que son, creo que el otro día contaba algo así, más de 130, 135 entrevistas que hicimos. Estuvimos en 8 países, creo que fueron 26, 27 ciudades, y en todas hablando de misterios, y hablando de misterios muy distintos, y que lo loco, lo interesante, y lo que a nosotros nos llenaba de orgullo es a la hora de elegir los casos, siempre uno cuando hace un programa de televisión o un programa de radio o
o en cualquier cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Siempre elige lo mejor para el principio, ¿no? Y nos costaba saber con qué empezar, porque todo era, por lo menos a nosotros, además de productores como fanáticos, todo nos encantaba, todo nos sorprendía, todo nos llenaba de preguntas, todo nos parecía unos relatos asombrosos, y eso está buenísimo, porque cuando tenés todos temas que son número uno, es como, wow, y la serie así se fue armando, con temas de todo el continente. Empezamos este episodio 1 con un capítulo de brujos y chamanes. En este capítulo de brujos y chamanes vamos a hablar de una curandera muy famosa de México que se llamó Pachita, que lo sorprendente que tiene Pachita es que ella hacía estas cirugías psíquicas que hoy se acusa a mucha gente de ser prestidigitadores, de mentir y hacer shows a través de ello. Pero el tema es que jamás nadie le encontró ningún tipo de truco, de trampa, y la gente iba con ella y se curaba, y iba la plana mayor de la política mexicana, iba el pueblo, iban los pobres, iban los ricos y famosos, todos los mexicanos tenían algún problema, pasaban por Pachita. Obviamente no podía curar a todos, pero curó a una enorme cantidad de gente, y hasta el día de hoy es un misterio. Vamos a hablar de los rezados en este episodio también. Vamos a hablar de este ritual tan extraño que se hizo tan fuerte a través de las guerras y la guerrilla y los paramilitares y todo ese conflicto que tienen ustedes sobre estas personas que no morirían, que después de tener un rito realizado por un brujo o una bruja, serían prácticamente inmunes a las balas. Claro. Vamos a hablar de un brujo negro que llevó el poder en Argentina. O sea, para que te des una idea, estoy tratando de darte un panorama de todo lo que vamos a tener en este primer episodio, que es asombroso, vale la pena verlo. Sí, y es que cuando siempre hablamos del misterio y de cosas inexplicables, siempre debe aparecer el fenómeno ovni por ahí, ¿no? Pero el terreno de las leyendas, de los mitos, de los hechos increíbles, es tan vasto y tan extenso que existen todas estas historias, y más en nuestra Latinoamérica, donde hay personajes asombrosos. Por ejemplo, tú me hablas de esta mujer en México que de una manera casi con el don de la ubicuidad se atendía a sus pacientes, algo así como un José Gregorio Hernández, como el venezolano, que aún hoy Claro. hay registros de personas que los tienen, que ven cómo José Gregorio se materializa en una habitación y hace una cirugía y se curan milagrosamente, Jorge, se curan milagrosamente. Y México, bueno, pues México es un lugar donde todas estas tradiciones y todos estos personajes, pues es un terreno abonado, ¿no? Sí, realmente, es un terreno abonado. A ver, en toda América Latina, yo ya había hecho un documental sobre eh, los cruzados, sobre los rezados y todo este ritual, en un documental que yo había escrito para una productora de Colombia, Sofía, que se llamó Guerra Paranormal. Y me quedé muy sorprendido con lo que pasaba en Colombia y lo que eran estos rituales, que después lo fui encontrando en otros tipos de rito, en otro tipo de religiones. El año pasado lo abordamos en Argentina, con un ritual en Argentina que se llama San la Muerte, y así que era lo mismo. O sea, las personas que tenían el santo dentro del cuerpo eran como inmunes a las balas. Y con la brujería pasa algo, ¿no? El otro día lo hablábamos en con el equipo de contenidos, que es el que venimos trabajando hace un año, y nos preguntábamos, justamente con esto que decías recién de lo inexplicable, y terminas diciendo esta frase tan tonta, tan hecha y tan real: yo no creo en las brujas, pero que las hay, porque cuando empezás a encontrar lo que sucede y lo que ocurre y lo que logran estos personajes, se te va la lógica, o sea, termina siendo inexplicable. Uno no entiende cómo es que Pachita, por mirar, curar o hacer que sacaba o aparecían, como decías recién, materializaba órganos. Es algo que, si lo planteamos desde la lógica
la verdad y la realidad, si lo sent- es inexplicable. Ujú. O si decimos que alguien no va a morir porque tiene un ritual y va a ser inmune a las balas. Si lo sacamos de este mundo, es una tontería. Y sin embargo, cuando vas y tenés casos y hablas con gente que le sucedió y tenés a las personas con los tiros y se fueron y están vivos y tenés a las personas que Pachita curó o tenés un personaje que terminó prácticamente no, siendo presidente de Argentina al lado de un brujo negro que hizo rituales para que esto ocurriera. Termina siendo todo muy raro, porque uno dice, sí, pueden ser casualidades, pero cuando empezás a ver las sumatorias de casualidades, no te queda otra que decir, y sí, esto es inexplicable, es totalmente inexplicable, y todos nos terminamos rindiendo en algún momento a la brujería, en algún momento, desde ir a pedir por el amor, o ir a pedir por sanar a alguien, o ir a conocer el futuro, o siempre en algún momento todos terminamos creyendo en esto, que algo claramente hay. Y es que indudablemente, Jorge, la esencia del ser humano es eso. O sea, si nosotros quitamos la religión, si quitamos estas creencias, quitamos todos esos mitos que alimentan nuestra vida, pues podríamos decir que dejamos de ser humanos, dejamos de ser seres humanos. Jorge, usted me habla sobre rituales, me habla sobre estos personajes en Colombia, donde ustedes se hicieron también parte de la producción, de que están dentro del conflicto armado, o sean militares, o sean paramilitares, o sean guerrilleros, que por medio de rituales tienen una especie de contra para evitar que el enemigo los vea, que los impacte y los dañe una bala, que sean traicionados, bueno, cualquier cantidad. Eso hay un repertorio y un catálogo muy grande para que el brujo pueda hacer cualquier cantidad de contras y usted se pueda proteger en medio de la selva, en medio de la manigua, de la guerra. Me habló de casos de personas que se sometieron a estos rituales y efectivamente están vivos después de haber pasado cualquier cantidad de situaciones. ¿Conocieron algún caso así de alguna persona que, no sé, Sí, fue impactado por balas, por proyectiles y aún así está vivo? 7 balas, una en la cabeza, una mujer. Ella decidió dar la entrevista anónimamente, no quería que apareciese su nombre y su rostro, pero 7 balas en su cuerpo y sigue viva. Después de eso se quitó todo el ritual que tenía y dejó la guerrilla. Eh, Tuvo una traición de parte de su grupo, comenzaron a dispararle, sintió que algo la protegió, tuvo 7 balazos, uno en la cabeza, como te estoy contando, y hoy está perfecta para dar la entrevista. Fue asombroso. Y tuvimos uno o dos casos más, pero por la estructura del programa decidimos dejar un gran protagonista y después expertos hablando de todo esto. Pero ese caso para nosotros fue muy asombroso y es muy espectacular como ella lo cuenta. Claro. Bueno, grabaron en México, en Colombia y ¿en dónde más? ¿Argentina? ¿En qué otros lugares de Grabamos en América Latina? México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile y en España. Jorge Luis, Estos usted serían los lleva 8 países. Sí. Usted lleva una larga trayectoria en el sentido de la producción de documentales, de estas series, y su vida está ligada al misterio desde hace muchos años, muchos años. Prácticamente Sí. usted es un hombre de esos que no se sorprendería con nada, porque desde muy pequeño, muy joven, viene viendo abducciones, investigando hechos rarísimos, extraños. Entonces, uno diría, bueno, Jorge Luis lo ha visto todo en este campo. En esta nueva etapa, en esta nueva producción, ¿hubo algún caso? La pregunta suena cliché, pero ¿hubo algún caso que le marcó? Que usted dice, bueno, esto me parece rarísimo, nunca lo había visto.
Te voy a decir dos o tres cosas. Primero, que es cierto que hace muchos años que estoy en el mundo del misterio, pero tengo que confesarte que a mí me sigue sorprendiendo todo, porque de la gran mayoría de las cosas que investigo no encuentro respuestas. Y yo no me caso con verdades absolutas, o sea, no acepto decir esto existe porque existe o esto no existe porque no existe. Trato de encontrar siempre la lógica, donde encuentro la lógica sale del campo de lo inexplicable y cuando no le encuentro lógica queda ahí y me sigue asombrando. En este, en este episodio hay un caso, hay muchos casos, pero hay uno que a mí me sorprendió mucho, mucho, mucho cuando lo conocí y peleé bastante por hacerlo. Hay varios. Porque mientras te digo esto, estoy pensando en 4 casos más mientras te voy a contar uno. Esto es una verdad. El que más me sorprendió es un caso que se da en el templo de Coricancha en Perú. El templo de Coricancha es el templo más grande que se ha encontrado hasta el día de hoy del Imperio Incaico. Allí había una enorme cantidad de piezas de oro. Una de esas piezas que no llegó hasta nuestra época porque se fundió y se convirtió en lingotes, pero alguien decidió dibujar cada una de esas obras de arte que estaban ahí para que pasasen a la posteridad antes de destruir el oro, era una lámina de oro muy similar o conceptualmente igual, no similar, sino conceptualmente igual a la lámina de oro que se envió en la Voyager al espacio. Eran 2 personas, la Vía Láctea, el sistema solar, eh, todos los mismos conceptos que Sagan envió al espacio estaban en el templo del Coricancha antes del 1400. ¿Qué pasó? Y lo que nosotros nos preguntamos ¿es posible que la Voyager, que está ya en un punto que hoy no sabemos dónde está, suponemos más o menos por dónde está, pero es uno de los objetos más, no es el más lejano, pero es uno de los objetos más lejanos que hemos enviado? Y si en algún momento entró en algún agujero de gusano o sucedió algo y regresó al planeta en el pasado, y los incas lo encontraron e interpretaron ese mensaje pensando que era de los dioses, y en realidad era un mensaje en una botella que ellos mismos o sus posteriores generaciones iban a enviar. Eso me pareció loquísimo, o sea, porque está esa prueba ahí y hay mucha coincidencia, o sea, cuando uno analiza, y vamos a hacer un análisis muy, muy interesante, vamos a encontrar datos muy similares, con, con 500 años de diferencia uno de otro, por lo menos. Ese caso a mí me asombró, porque aparte si bien era hacia el futuro, pensé automáticamente en, esto es el planeta de los simios. Sí. Claro. Y eso me pareció maravilloso. Y ahí nos dedicamos a hablar con astrónomos, con físicos, empezamos a hablar de los viajes en el tiempo, de si se pueden hacer, si no, qué necesitaríamos para lograr un viaje en el tiempo. En ese capítulo nos fuimos a buscar estos UPARTs, estos objetos fuera de tiempo que están en el pasado, tratar de interpretar si son objetos fuera de tiempo o no. Cómo puede haber tantas imágenes que parece gente hablando por celular a principios de siglo, pero también hay pinturas del 1600, del 1500 que parecen estar con un teléfono inteligente en la mano, o cientos de miles de objetos distintos, ¿no? Los martillos que se han encontrado en rocas que deberían tener 1 millón de años, o, o, o el artefacto de Anticipera, que es una computadora que tiene más de 1000 años. O sea, encontramos un montón de objetos que nos hablan de algo extraño, o nos hablan de que antes hubo una civilización más tecnológica, o que de alguna manera alguien encontró o logró descifrar la tecnología para viajar al pasado. Y eso podría explicar los ovnis, de lo que me hablabas hace un rato. Porque para mí una de mis teorías es mi teoría preferida sobre el fenómeno ovni, es, y si son viajeros del tiempo y por eso nos miran sin interactuar, porque habrán visto Volver al Futuro y saben que no pueden interactuar con nosotros. Claro, claro, una razón válida, porque uno se pregunta, si uno viene de Ganímedes, tantos años luz, una distancia que para nosotros es imposible de razonar, y llegan hasta la Tierra
para ni siquiera bajarse pues a conocer o A saludar, a saludar, a decir aquí estamos. a comer Bueno, unas arepas. bueno, Jorge, ¿cómo hacen ustedes para, porque este mundo, como dije, pues son muchos casos, uno en solo Colombia, solo Argentina, pueden hacerse 5, 6, 7 temporadas con los misterios que ustedes pueden encontrar allí. ¿Cómo reciben ustedes los casos o cómo los estudian? ¿Tienen un departamento específico que estudia los casos y dicen va a ser este, o de pronto los televidentes, en el caso de ustedes, envían sugerencias, opiniones? ¿Cómo organizan ustedes y decantan los posibles casos que hacen parte de esta serie? Primero parten de una investigación que suelo empezar yo solo, que es en base a todo lo que conozco, a todo lo que he recorrido, temas que yo me he quedado guardado, eh, me gustaría contar. Para que te des una idea, para esta temporada de esa primera investigación, perdón, para hoy, que quedaron afuera de esta temporada, tengo más de 80 páginas de casos de investigación. Después entra la parte de contenidos del equipo, que son Matías Ferrero y Sole Benier, que son uno que cree mucho en el fenómeno y otra que es totalmente escéptica, y ahí empieza una investigación más profunda de cada caso y empezamos a emparentar, porque lo que tiene el programa es que tenemos que, cada capítulo tiene una temática específica. Esta temporada es brujos, el capítulo 2 es mensajes de Dios, que son milagros, Ujú. el capítulo 3 es muñecos malditos, que son historias de muñecos, por supuesto. Después viene fantasmas, después viene muertes extrañas, después viene vida eterna, y así con cada uno de los 8. Entonces, y en cada capítulo hay entre 5 y 6 casos distintos que tenemos que tienen que tener un eje común. Entonces ellos empiezan a hacer una investigación y empiezan a unir los casos. Y después empiezan a investigar más casos, sobre todo yo por ahí tengo muchos casos históricos, tengo pocos actuales y se empiezan a buscar. Con el tiempo y ya con 2 temporadas y con mi podcast y con mi canal de YouTube, es como que también me van llegando más casos y obviamente los voy guardando y los vamos poniendo para evaluar. A veces los casos se evalúan, o sea, hay ciertos puntos que tienen que tener. Obviamente, aparte de ser inexplicables, tienen que ser narrativamente interesantes, porque nosotros estamos haciendo un programa de televisión y tenemos que contar un cuento, una historia interesante siempre. Después se tiene que poder ilustrar de alguna manera, o sea, tiene que haber imágenes o tenemos que poder hacer recreaciones para que eso suceda. Todo eso se va ensamblando para poder llegar a los programas. Para que te des una idea, en esta temporada nosotros para hacer 8 capítulos armamos en papel 16 episodios. Y ahí entra a trabajar el equipo de contenidos interno del canal, que es la productora ejecutiva, el director de programación, la productora ejecutiva de nuestra parte, y empezamos a discutir cuáles son los capítulos que nos parecen más interesantes. Y ahí empieza todo a crecer, porque obviamente con eso empieza la investigación y la producción. Cuando empieza la investigación y la producción, por ahí nos encontrábamos que un caso que creíamos increíble, cuando empezábamos a hablar con los entrevistados, se caía y era súper chiquitito, Mm. y casos que por ahí pensábamos que no valían la pena, de golpe eran gigantes. Y eso es, o sea, tenemos como una dinámica de cambiar, de buscar, de encontrar todo el tiempo. Pero por supuesto, estamos porque hoy somos muchos, todo el tiempo buscando casos, hablando con gente, leyendo, guardando las noticias periodísticas que van saliendo sobre cosas extrañas que, que, que ocurren en la actualidad, personas que tienen capacidades distintas y que nadie entiende por qué. Todo eso lo vamos guardando porque sabemos que en algún momento vamos a poder contar esa historia. Jorge, yo sé que no se ha estrenado la segunda temporada, pero ya me pregunto, vendrá una tercera y una cuarta, ¿no? Yo sueño con que sí, o sea, yo no soy quien toma esa decisión. Ujú. A ver, hacer esta serie para mí, imagínate,
es de las mejores cosas que me pasó en mi vida. O sea, estoy contando las historias que quiero investigar, y estoy feliz con eso. Entonces, ojalá que sí, dependemos de una decisión del canal, dependemos que al público ojalá les guste la serie tanto como nos gusta a nosotros, que nosotros, todo el equipo está como súper feliz con la serie, pero bueno, ahora depende de ustedes. Ustedes son los que van a decidir si esta aventura les sigue interesando o no. Como te pasa a ti, como nos pasa a todos los que trabajamos para nuestra audiencia, por supuesto. Al final del día son ellos los que deciden que sí y que no. Yo por mí sí. Yo seguiría 3, 4, 5, 100. Casos hay de sobra, como te decía. No, y seguro, seguro será así, Jorge. Seguro, porque el misterio y estos hechos, estos casos inexplicables, siempre, no me gusta hablar de morbo, porque pues esto no es como degradar un poco, pero sí siempre nos deja un interrogante inmenso y ese deseo de saber que siempre tienen los seres humanos, nunca se va a saciar. Es imposible. Entonces, estas producciones, estos programas lo que hacen es avivar más ese fuego interno de los seres humanos para tener más preguntas y más interrogantes sobre este planeta en el que vivimos. Jorge, ¿cuándo se estrena la serie, no? Ya muy pronto. Se estrena este domingo 9 de octubre en Colombia a las 10:55 de la noche por History Channel. En Argentina y Chile, porque tú tienes audiencia de todos lados, se estrena el sábado. Perdí el horario, no recuerdo el horario. El sábado se estrena a las 21:55 y en México ya se estrenó y se emite el capítulo 2 el lunes a las 10:55 también. Muchos me han hablado de la presentación de la persona que está presentando esta segunda temporada, ese gran y reconocido director de televisión, actor, productor mexicano, Humberto Zurita, ¿no? Él va a estar presentándonos todas estas historias. Lo de Humberto fue fantástico, o sea, nos costó mucho y hubo mucho debate buscando la persona correcta para ocupar los pies de Shatner, ¿no? De William Shatner. Y en un momento se propuso y empezamos a hablar con Humberto. Humberto Zurita dijo que le interesaba. Empezamos a indagar, empezamos a conocernos, a generar una relación y descubrimos un narrador como yo pocas veces en mi vida vi. Que ya me pasó cuando lo grabamos en México, a su participación, cuando estábamos grabando las locuciones en México, te juro que estábamos en la sala escuchándolo, sin imagen, sin nada, y ya el relato y la cadencia de su locución era una cosa increíble, increíble. Y después cuando grabamos sus apariciones en cámara también fueron fantásticas. Realmente el brillo y lo que terminó enalteciendo la serie Humberto es asombroso. Le dio ritmo, le dio más misterio, le dio esto que te decía al principio. Nosotros, al final del día, todos nosotros tenemos que contar historias. Y Sí, él le dio a nuestras historias un brillo, es asombroso. además, él, conoce el tema del misterio, le han ocurrido situaciones extrañas o empezó de cero con esta experiencia. Primero, en las primeras reuniones nos dijo, no, no, a mí nunca me pasó nada, y después empezó a contar, ocurrido algo en un teatro, que le habían hecho un trabajo, que se había encontrado con símbolos debajo de la alfombra del escenario, que esa obra de golpe se había quedado sin gente y cuando descubrieron todo eso y lo solucionaron se empezó a llenar. Entonces fue como que primero nos dijo que no y después encontramos que sí, y obviamente es latinoamericano y es mexicano, entonces tenía mucha relación con la fiesta del Día de Muertos, que lo vamos a tratar en esta temporada también. Conocía toda la historia
de la Isla de las Muñecas, que también fuimos y es parte de esta temporada. Habló mucho de algo que pasó también la temporada pasada, que era la zona del silencio, este desierto del norte de México, en donde no entraría ni una señal de radio, y que es muy, muy extraña porque él nació en esa zona. O sea, al final estaba súper metido con el misterio. Empezó diciendo que no y después nos dimos cuenta que sí. Bueno, Jorge, pues espero que todas las expectativas se cumplan. Espero que sea un total éxito, que yo sé que va a ser así. Tengo la total seguridad que va a ser así. Yo estaré muy atento este próximo domingo y para en el canal History ver esta serie maravillosa que se llama La Producción Inexplicable Latinoamérica. Es la segunda temporada. Recordemos que ya existió una y que fue genial, genial. Y esta pues también nos va a descrestar con esas historias únicas que resultan inexplicables y que nos intentan dar un poco de luz a estos misterios de hechiceros, de brujos, de chamanes, de muñecos encantados y fantasmas y todo lo que a veces lo vemos de manera anecdótica, pero detrás de eso hay una historia genial, historia maravillosa que alimenta todas nuestras culturas, Jorge. Con algo que quisieras terminar, Jorge, esta conversación tan grata. Yo creo que esto lo hablamos la última vez que hablamos. Cuando empecé a investigar estos temas, tenía algunas preguntas. Hoy, 20 años después, conozco muchos de esos temas y tengo muchísimas más preguntas. Y yo creo que ese es el atractivo, ese es el imán que tiene estas temáticas, que nos dejan preguntándonos cosas, y las preguntas son muy sanas porque nos llevan a la acción, nos movilizan, nos hacen cuestionarnos cosas. Eh, yo recomiendo que vean la serie, les guste, o sea, sean creyentes y sean escépticos, porque lo que vamos a hacer en esta serie es darles elementos para que cada uno pueda tomar su propia conclusión, pasar un gran momento y tener un gran tiempo de debate y tal vez sorprenderse con cosas que creían imposibles y que tal vez puedan pasar. Muy bien. Él es nuestro gran invitado en esta noche en Pandemia Misterio. Saludo a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio, que gracias a ustedes estamos muy agradecidos por la respuesta que tenemos de muchas personas dentro y fuera del país que nos escriben, que envían sus opiniones y que gracias a esas participaciones tenemos la posibilidad de seguir alimentando estos programas. Nuestro documentalista, periodista, investigador Jorge Luis Suxdorf, que está con nosotros en esta noche. Jorge Luis, en la Argentina, en la bella Argentina, allí en el Cono Sur, pues le agradezco inmensamente estos minutos para hablar de esta superproducción. Estaremos muy atentos y gracias por estar una vez más en Pandemia Misterio, que yo sé que van a seguir eh, esta cita de todos los viernes contigo va a ser habitual porque vamos a seguir hablando de este mundo inexplicable en el que vivimos y que buscamos una respuesta, así sea por pequeñita, a todos esos misterios que nos abruman. Jorge, un abrazo y gracias por haber estado aquí. Gracias, Diego, un abrazo enorme y por supuesto que cuando consideres necesario, aquí estoy porque para mí es un honor y un placer y muchísimo saludo para todo tu público. Y cuando vayan a hacer la tercera temporada, pues me invitan. No, mentiras. Jorge, un abrazo. Muy bien, abrazo.